Bueno, muy bien chicos, buenas tardes, ¿me escuchan por ahí? Esta tarde sigue. Bueno, muy bien, ahí estamos jóvenes. Antes que todo, pues tengan la mejor de las tardes, pues nuevamente nos vemos por acá, qué bueno, ¿verdad? La verdad es de que vamos, comenzamos, mejor dicho, la etapa final, entonces con eso, pues gracias a Dios, pues ya casi que vamos avanzando en lo que es el semestre. Y ya que realmente, pues se podría decir, ¿verdad, jóvenes? Ya solo tenemos únicamente, vamos a ver, aproximadamente tenemos 4 o 5 clases virtuales, aparte la de hoy, y con eso, pues, estaríamos finalizando, ¿verdad, jóvenes? Entonces, el día de hoy tenemos más que todo un comunicado, vamos a ver si puedo compartir por acá mi pantalla. Ahí estamos. Ok. Perfecto. Bueno, les quería comentar que gracias a Dios, pues hace 8 terminamos, fue nuestra semana número 12, terminamos lo que fue la segunda evaluación parcial, ¿verdad? Solo una persona fue la que no ingresó, pero de ahí, pues gracias a Dios, pues estuvimos casi el 100% de participación de todos los alumnos. Tenemos pendiente un tema que por temas se podría decir, por temas de tiempo no se logró cumplir por la consideración de las fechas de parciales, ¿verdad, jóvenes? Entonces, el día de hoy vamos a cubrir lo que es la semana 11, que se llama CID-R, que es una definición de redes que vamos a estar hablando el día de hoy. Y la semana número 13 vamos a hablar un poco de lo que es el transporte de datos, de los protocolos UDP y TCP, ¿ok? Y vamos también a hablar un poco de lo que son los puertos UDP y TCP. Y con eso pues estaríamos cubriendo lo que es el contenido del día de hoy. Ya están ahí activadas sus 2 tareas para el transcurso de esta semana para poder estar al día con este tema de la dosificación de contenido, y luego pues ya continuamos normalmente con lo que son los protocolos de capa de aplicación, protocolos de capa, los DNS, DHCP, SMTP, POP3 y MAP, y con eso pues ya nos quedarían pocos temas para finalizar. Miren chicos, la verdad es que bueno que ya hemos avanzado bastante en relación a lo que es el contenido, y con eso pues espero, ¿verdad, jóvenes? De que a todos les haya ido bastante, bastante bien, que por cierto, estuve revisando ahí el tema de calificaciones y sí tuvimos buenas notas, ¿verdad, jóvenes? Eso significa que les fue bastante, bastante bien. Para los que finalizaron sus exámenes parciales por la mañana, pues espero también que les haya ido bastante, bastante bien. Eh, Siempre la recomendación, ¿verdad, jóvenes? Hoy en día, pues, lo que son los exámenes o las evaluaciones en línea, pues la verdad es de que siempre lo he dicho, con el contenido en manos, pues las cosas se hacen mucho más, se deberían de hacer mucho más fáciles y mucho más prácticas. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que es CIDR o CID, como en su contenido lo menciona. Esto traducido al español significa enrutamiento entre dominios sin clases. Prácticamente, pues, este enrutamiento entre dominios sin clases ha sido una técnica que por muchos años ha funcionado después del famosísimo crecimiento incremental de temas de dispositivos de red en el mundo. Esto pues al final ya no es un mito, ¿verdad, jóvenes? La manera de cómo las redes de telecomunicaciones han crecido pues es extremadamente
les podría decir yo, exponencial. Ya topamos, ya no hay IPs públicas, los ISPs o los proveedores de servicio de Internet. Ahora una IP pública la venden demasiado cara. Antes, yo recuerdo hace aproximadamente unos 15 años promedio, cuando yo ya me metía al mundo de tecnologías de información, una IP pública, cuando uno compraba o adquiría un servicio de enlace dedicado con servicio de Internet o servicio de datos, a uno le ofrecían 5 hasta 10 IPs públicas dentro del mismo servicio. A uno les decían, le regalamos las IPs públicas. Ahora ya no, ahora las venden, ¿verdad? Ahora las venden, ¿por qué? Porque se están acabando las IPs. Hace 15 años, pues, las telecomunicaciones de red, tal vez en otros países, ¿verdad, jóvenes? Sabían que la tendencia era exponencial y que en algún momento determinado, pues, íbamos a colapsar. Pero aquí en Guatemala no. Aquí en Guatemala, pues, nunca nos imaginamos, inclusive, que el tema de pandemia nos hizo crecer como país, pero también crecer con manejo, uso y, por qué no decirlo a través de usos de telecomunicaciones de red. Entonces, acá voy a dar una breve introducción, pese a la amplitud de crecimiento de las redes. También en Internet se sufre de falta de espacio. Por si no lo sabían, hoy en día ya estamos topando, ¿verdad, jóvenes? Ya no dudo que en algún momento determinado hay muchos clientes. La verdad es que sí, ya hay varios clientes que ya tienen la configuración aplicada a lo que es la IPv6. Es la nueva tecnología, podríamos decirlo, de segmentación de red que viene hoy en día, pues, con tema de crecimiento. No dudo que ustedes, ¿verdad, jóvenes, vayan allá a estar en ese mundo de IPv6. En redes 2 vemos lo que es configuración, implementación, segmentación y, por qué no decirlo, todo el tema de implementación de red de la IPv6. La verdad es de que acá en Guatemala, pues lamentablemente todavía no hay empresas, no hay negocios que implementen IPv6. Y alguien me comentaba, pero ¿por qué todavía no, Inge? Es porque dependemos del ISP. Si el ISP nos tiene segmento IPv4, lógicamente nosotros tenemos que segmentar nuestra red interna también por medio de la IPv4. De lo contrario, pues tenemos que esperar que ellos nos den nuestro banderazo de salida para poder configurar la IPv6. Pero bueno, ahorita estamos en redes 1, ¿verdad, jóvenes? El sistema de las direcciones IP, tal como lo usamos en la actualidad, que es la IPv4, hace tiempo que se ha agotado y todas las posibles direcciones. Vean la cantidad de hosts o de estaciones de trabajo a nivel internacional. Esto ya no es local, sino que es una red WAN. Tiene nada más y nada menos que 4.294 millones de IPs públicas. 4.294 millones. Imagínense. ¿Quién se podía imaginar que esa cantidad, si lo vemos a nivel de telecomunicaciones, nosotros como futuros ingenieros de sistemas, esa cantidad de usuarios hay en el mundo? Ojo, con IPs públicas, no con segmentos de IPs locales. ¿Por qué? Porque voy a aterrizar un poquito a esto. Si podemos, eso es público. Ahora, local, imagínense, solo me puedo imaginar en mi casa. En mi casa, promedio de dispositivos hay entre 9, 10 hasta 12 dispositivos en línea. Imagínense si nosotros le asignáramos una IP pública a mis dispositivos que yo tengo asignados localmente. Esto ya hubiera colapsado, chicos. Definitivamente esto ya hubiera colapsado, ya no hubieran IPs en el mundo y cada quien, pues, lucharía por tener un servicio de Internet. Pero
Pero gracias a todo este tema de amplitud y de procedimientos que han realizado, así como el enrutamiento entre dominios, nos ha ayudado todavía a mantener ese crecimiento, ¿verdad? Esto obligó ya hace algunas décadas a buscar una solución. ¿Y cuál fue esa solución? El famoso CID-R, que es el enrutamiento entre dominios sin clases. Se logró ampliar el marco de direcciones, pero lo que en un principio se concibió como una solución temporal, escuchen, como una solución temporal, ya lleva activo más de 20 años. ¿Qué significa? Como en 1990 y algo, salió esta solución de poder enrutar dominios. Y gracias a eso, pues pudimos crecer. Pero hoy en día ya colapsamos y ya topamos. 20 años después, esto ya no está funcionando. No es de que ya no esté funcionando porque no sirva. Ya no está funcionando porque ya colapsó, ya topó. Entonces, para todo ello, ya dado que la adopción completa de la IPv6, que era lo que yo les mencionaba, aún se va a hacer esperar. Parece claro suponer que el CID-R mantendrá su posición en los próximos años. Esto pues definitivamente, ¿verdad, jóvenes? Nuestras empresas que nos venden los servicios de Internet, los ISPs, pues ya están configurando IPv6. Ya nuestro router, si alguien tiene pues la facultad de poder ingresar a su router, ingresen y verifiquen. Ya tienen configurados ciertos segmentos IPv6. Y no dudo que en algún momento determinado van a hacer el cambio transparente para nosotros como usuarios, pero nosotros como futuros ingenieros en sistemas tenemos que aplicar esas condiciones también y aterrizar la configuración de IPv6 a nivel local. Pero vean, esto no va a ser también nada fácil. Nada fácil porque la IPv4, pues sabemos que es una dirección fija, un segmento de red, una máscara de subred, una puerta de enlace, la configuramos y listo, funcionó. Pero en IPv6 ya todo se maneja de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Por su segmentación de red. La ventaja que vamos a tener con estos dos mundos de IPv4 y IPv6 va a ser que en la IPv6 la mayoría de configuración va a ser con la famosa palabra DHCP. Ya no va a haber necesidad aprendernos un segmento de red, la 192, ya no. Y DHCP activa la IP en automático y se acabó, ¿verdad, joven? Pero bueno, ya cuando estemos en ese mundo, pues las cosas van a cambiar, ¿verdad, joven? ¿Y para qué se desarrolló CID-R? En 1993 se vio claro que Internet crecía a mayor velocidad. Imagínense, desde 1993 ya los ingenieros de redes de telecomunicaciones notaban ese crecimiento exponencial. Pues para muchos ni habían nacido, para otros pues ya estaban en proceso de migración a lo que era tecnología. En mi caso, pues les quiero ser muy honesto, yo toda la ingeniería la estudié sin Internet. Antes no teníamos un servicio de Internet. Y no porque no existiera, era demasiado caro un servicio de Internet. Y no era muy difícil la persona o las personas que tenían acceso a Internet. Pero todo eso, pues, ha sido por la velocidad que Internet crecía. En aquel momento, la solución pasó de abandonar las clases de red en que se dividía el espacio de direcciones IPs en sus orígenes. Cuando se quería conectar a Internet, las empresas o los usuarios privados debían de escoger direcciones IP de la clase adecuada. Por ejemplo, venía yo y quería un servicio de Internet.
no existía una clasificación de IPs, eso sí que quede claro. Antes de 1993 no existía una clasificación de red. Y el CID-R vino a plasmar esa clasificación de red. Vino a enrutar segmentos de red para poder realizar clasificación A, B, C, D, E. Esa ha sido una de las ventajas más grandes que ha hecho la evolución de implementación de redes de telecomunicaciones, para poderlo entender un poquito, ¿verdad, jóvenes? La verdad es de que no existía esto, pero gracias al CID-R vino a hacer ese cambio. Vino a segmentar cada clasificación y eso ayudó a que las IPs públicas se metieran a un segmento de red, las IPs empresariales a otro segmento de red y las IPs, se podría decir, personales a otro segmento de red. Y ahí, de esa manera, fue donde empezamos a clasificar lo que era la WAN, la LAN, topologías de red, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos ha ayudado, pues, a componer todo este tema de clasificaciones de red. Por ejemplo, de esta misma manera, una red de clase A podía alojar a más de 16 millones de hosts, pero solo disponía de 128 de redes libres, porque solamente el primer octeto estaba destinado a redes. Y de la misma manera, clase B, clase C. Y hoy en día, nosotros como administradores de redes, por eso es importante, alguien me decía, pero ingeniero, ¿y por qué redes en ingeniería o en desarrollo? Porque cada vez que ustedes hacen un sistema, desarrollan un sistema, tienen que evaluar la cantidad de usuarios que se van a conectar a la red. Y no me van a dejar mentir, jóvenes. Los ingenieros en sistemas se caracterizan por ser todólogos. Las personas que desarrollaron un Facebook nunca se imaginaron que la cantidad de transacciones que podían llegar a su aplicación iba a ser miles de millones de usuarios. Y de transacciones que hay día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, dentro de su plataforma de desarrollo. Ellos desarrollaron Facebook, pero nunca se imaginaron la cantidad de enlaces y de conexiones que iban a existir dentro de esa aplicación. Entonces, por eso es de que redes de telecomunicaciones es importantísimo. Saber cuántos hosts, cuántos destinos, cuántas sesiones, cuántos usuarios van a estar conectados a la vez. Y cuando hablamos de tipo de clases de redes, a eso nos referimos. Viene Claro, viene Tigo, y en ningún momento puede imaginarse que su rentabilidad de negocio es un servicio exponencial. ¿Quién iba a pensar que en algún momento determinado Tigo iba a ser el pionero de telecomunicaciones en Guatemala? En algún momento fue Telefónica, en algún momento fue Claro, inclusive hasta vino una empresa llamada Twenty, no sé si alguien recuerda de Twenty, lanzó toda su gama de telecomunicaciones, infraestructura, empezaron a vender internet, pero no se pudieron comer el mercado guatemalteco. Entonces, para eso es de que existen todos estos tipos de clasificaciones de red. ¿Cómo funciona el sí a la orden? Por acá Fernán dice, eso de mantener los datos, es que no usé Eratop. no mucho le entendí. Es que no usé Eratop. Que Twenty cuando vino Inge, si usted no usaba, por ejemplo, compró 50 megas y solo usó 10, se quedaba con nosotros otros 40, aunque se haya pasado su fecha. Mire, Fernán, eso eran valores que muchas personas, y veámoslo desde este punto de vista, y qué bueno que usted lo comenta, Fernán. A nivel de usuarios, el usuario final ni entiende, ni comprende, ni instala, ni monitorea
el consumo de sus servicios tecnológicos. Yo garantizo que de las 41 personas o 42 personas que están ahorita conectados, la mayoría tiene algún monitoreo de consumo de datos o de redes sociales o alguna aplicación instalada en su teléfono para ver cómo lo consume. Pero de estos 42 futuros ingenieros en sistemas, y vámonos al mercado o salgamos a la calle con la mayoría de usuarios, a la gente no le interesa, jóvenes. Y como dice Fernán, y era bien interesante eso, Twenty venía y lanzaba paquetes. Por ejemplo, también habían paquetes si uno tenía así como paquetes familiares. Eran datos ilimitados, comunicación ilimitada, llamadas ilimitadas, pero eran servicios que al final pues eran de mucho beneficio, pero lamentablemente no pudo meterse al mercado guatemalteco. Entonces, ¿qué vino a hacer? Claro, compró la empresa Twenty. ¿Qué hizo Tigo? Compró la empresa de Telefónica. Entonces, de esa manera, estas empresas han absorbido todo el tema de las telecomunicaciones. Gracias, Fernán, ahí por ese comentario. ¿Cómo funciona el CID-R? Se basa en el concepto de las máscaras de subred. Miren, aquí viene lo interesante. A mí cómo me llama la atención cuando existen contenidos que a mí me ayudan a entender algo. Por ejemplo, cuando yo configuraba una IP, voy a colocar por acá, voy a colocar esta pantalla, vamos a ver. Así sí se logra ver ahí. Esta pantalla, la famosísima pantalla de configuración de conexiones de red. Para mí, cuando yo empezaba a meterme al mundo de redes de telecomunicaciones, solo me decía, mira, asignarle un número de IP, y venía yo, clic derecho, me iba a propiedades, me iba a protocolos de internet de IPv4 y le ponía un número de IP. Pero al colocarle un número de IP, en automático, por ejemplo, la 192.168.1.1, ejemplo, presiono la tecla Tab y en automático me ponía una máscara de subred. Para mí, eso, pues, en algún momento determinado, ni sabía qué era. Pero el tema del enrutamiento con este tipo de dinámica que estos ingenieros desarrollaron, esto es lo que hace el CID-R. Miren, es el concepto de las máscaras de subred. Entonces, ¿qué es lo que hace en automático nuestra configuración de nuestra IP? Le asigna una clasificación. ¿Ok? La famosa máscara de subred. Es esta técnica que hicieron estos ingenieros que dijeron, por ejemplo, si Byron va a usar la 192.168.1.1, que sea una clasificación tipo C. Si Byron va a usar la 1.1.1.1, que sea la clasificación A. Si Byron va a usar la 254.250, que sea la clasificación D. Entonces, esa es la terminología de este tipo de componente llamado CID-R. La gran, miren qué bueno, porque si en algún momento determinado yo le pregunto a Julio Manuel, mire usted, ¿y qué es la máscara de subred? Pues es algo que en automático genera la configuración de la IPv4. Perfecto. Pero, ¿cuál es la lógica del por qué se aplica una máscara de subred? Lo que pasa, ingeniero, que de esa manera es donde se realizan las clasificaciones de red. Entonces, de esa manera yo ya entiendo y ya comprendo para qué existe la máscara de subred. Interesante, ¿verdad, joven? Si van teniendo alguna duda, pues con todo gusto me pueden consultar. Esta máscara de subred señala al router qué porción de la dirección IP se reserva a los hosts, a cada integrante de la red.
¿Y qué parte? Identifica la red. ¿Qué significa? Significa que la máscara de subred le dice al router, le dice, mire, esto es una clasificación A, una clasificación B, una clasificación C. No hablo de la A, B, C, de la D y de la E, porque esos tipos de clasificación sirven para otros tipos de configuraciones que nosotros no podemos configurar. Más adelantito vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Pero, si en lugar de añadir una máscara de subred se integra una dirección IP, una especificación o un sufijo con CIDR, no solo se gana visualmente, además de subredes, el CIDR también permite crear superredes. Esto quiere decir que las redes pueden tanto subdividirse como agruparse. Miren, esto es súper importante, pues, saberlo en el tema de los componentes de redes. El CIDR nos ayuda tanto a subdividir una red como a agrupar una red. ¿Y a eso cómo se le llama? Se le llama segmentación. Segmentación A, segmentación B, segmentación C. O lo que ustedes, pues, quieran realizar, ¿verdad? En el mundo de las redes. La notación CIDR, antes podía deducirse una dirección IP a qué clase pertenecía. Las redes de la clase C, por ejemplo, ocupaban el espacio de direcciones de la 192 a la 223. La máscara de su red es la 255, 255, 255. Se superpone a la dirección IP. O sea, prácticamente, pues, el CIDR viene y aplica lo que es la máscara de su red. Y lo importante en todo este tipo de configuración, o qué es lo que hace esta notación CID, lo que hace es asignarle su clasificación y de una vez le dice a uno en qué tipo o en qué rango va a trabajar. En algún momento determinado yo les comentaba, /24. /24 significa que va a trabajar en la clasificación tipo C. Más adelantito les tengo una tabla para que ustedes vean, hay de la /1 hasta la /32. Y cada barra, a eso se le conoce como sufijo. O sea, hay de la 1 a las 32 sufijos. Y cada sufijo tiene un nombre. /1, /2, /3, /4. Y me da el cálculo de cuántos hosts tiene disponible cada clasificación de red. Eso es lo interesante, porque entonces vengo yo y digo, /32, ¿cuántos hosts tengo disponible para red? /24, ¿cuántos hosts tengo disponible para red? /11, ¿cuántos hosts tengo disponibles para red? Y eso es lo que hace la notación CIDR. Me dice cuántos hosts o cuántas computadoras me puedo conectar o puedo conectar dentro de esa clasificación. Al final, eso es lo que, en resumen, eso es lo que me quiere decir en la notación CIDR. También existe algo que se conoce como bloques de CIDR. Los bloques, pues al final, una dirección IPv4 se compone de 32 bits. ¿Qué significa? Cada configuración, voy a abrir un poco acá, 32 bits, cada segmento o cada espacio ocupa 3 números que en cada espacio tiene un valor de 8 bits. Y como son 4 espacios, sería 8 más 8 más 8 más 8, es un total de 32 bits. Por eso es de que dentro de la dirección IPv4 se maneja una cantidad de 32 bits. Lo que se ve mucho más claro si se calcula equivalente al sistema binario desde una notación decimal, como por ejemplo la 201, 105, 734, que equivale a este número en notación equivalente
a la unidad de binario. Pero aquí no estamos para calcular, solo estamos para entender qué es lo que hace esta clasificación, qué es lo que hace esta configuración. ¿Ok? Y cada tipo de clasificación tiene su propio cálculo. Cada IP tiene su propio valor, pero siempre va a ser una cantidad de 32 bits. Si nosotros contamos cada numerito de ceros y unos, lógicamente la sumatoria de toda esta cantidad de ceros y unos me va a dar 32. Entonces, eso es equivalente en binario y este es equivalente en valor decimal. Y acá pues está lo que les mencionaba de la tabla para poder entender un poquito. Tenemos lo que es el sufijo SID-R, por ejemplo, es desde la barra 0, miren, desde la barra 0, la máscara de subred decimal, en este caso es la 0000, la máscara de subred binario, cabal, si yo cuento acá cuántos bits tengo, me tiene que dar 32 bits. Y las direcciones libres que tengo en este sufijo, es decir, SID4, me dice que tengo 4.294 millones de direcciones IP. En teoría, es el mismo valor. Vamos a ver si regreso un poquito hacia acá. Acá también. Es el mismo valor que me dice la cantidad de direcciones posibles que yo pudiera tener en el mundo. Miren, a ver, no les miento. Cabal hace match entre la tabla y entre la presentación. Vamos a seguir viendo la tabla para poder entender un poquito. Bueno, y aquí ya se viene el sufijo R, miren, barra 1, barra 2, barra 3, pero me voy a centrar en la siguiente presentación. Vamos a ver, acá también, barra 24. ¿Por qué barra 24? Porque es la configuración o la clasificación de red que todos utilizamos. Actualmente la mayoría, vamos a ver si logro abrir por acá, la mayoría de ingenieros de telecomunicaciones, el segmento de red que utilizamos es la clasificación C. No hay otro tipo de clasificación que utilizamos, porque que yo conozca, son pocas las empresas que tienen más de 256, vamos a ver, más de 256 computadoras conectadas en tan solo un segmento de red. Y solo imagínense la cantidad de computadoras que podemos conectar en un segmento de red. La 192, 168, 11. Puedo colocar hasta 256 dispositivos. 192, 168, 12. Otros 256. 192, 168, 13. Otros 256. Y cuando nosotros multiplicamos la cantidad de dispositivos, son millones de millones de millones de dispositivos que se pueden conectar a una misma red. El problema no es lo local. El problema no es la red LAN. El problema es ahora la red WAN. Todas las IPs públicas que en un determinado tipo de red ya no hay redes disponibles. Nosotros a nivel local sí podemos tener, es muy raro que haya una empresa que tenga solamente en un segmento de red más de 256 equipos. Es muy difícil. ¿Por qué? Y le voy a comentar por qué. Según nuestras topologías de red o nuestras segmentaciones de red, nosotros para poder distribuir o segmentar dentro de una empresa, hablemos de una empresa normal, hablemos de 100 dispositivos. Cada departamento, para empezar, yo, Byron Subuyuk, cada departamento yo le aplico su propio segmento de red. Por ejemplo, recursos humanos, segmento 1,
Gerencia general, segmento 2. El área de producción, segmento 3. El área de administración, segmento 4. Telecomunicaciones, segmento 5. Desde ahí, solamente con segmentar el primer grupo, no tengo 256 computadoras solamente en recursos humanos. Si mucho, tengo 2, 3 usuarios. En sistemas, si mucho, tengo 5 a 10 usuarios. Pero ya le cambié de segmento. ¿Qué significa? Yo puedo crecer exponencialmente, pero a nivel LAN, ¿verdad, chicos? Yo estoy explicando a nivel LAN. Porque es la manera de cómo yo puedo distribuir mi red. ¿Ok? ¿Y por qué me centro en la barra 24? Me centro en la barra 24 porque es la configuración que nosotros hoy en día utilizamos. Y voy a abrir por un momento esta imagen para poder entender un poquito. Si ustedes logran identificar ahí, esta imagen es bien interesante. Esta yo la busqué en internet y me llamó la atención porque cuando yo hago una clasificación de redes, mejor dicho, cuando yo realizo una configuración de red acá, cuando yo hago una configuración de red, de una vez me dice acá qué clasificación es. Por ejemplo, acá me dice la 192 hasta la 223 es una clasificación C. ¿Y cuál es su configuración o su sufijo SID? R es 255, 255, 255. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer el primer ejemplo. No sé si gustan, si gustan, ustedes abran su configuración de la tarjeta Ethernet, si fueran tan amables. Bueno, para quien quiera hacer ahí la práctica y poder entender bien el tema del día de hoy. Ahí me comenta cuando ya tengan abierta esta configuración, por favor. Vamos a borrar por acá y necesito que lo tengan de esta manera. No vamos a dar en aceptar porque si alguien está con un cable de red, pues va a salir de la sesión, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Ya están por acá? ¿Más de alguien que quiere hacer la prueba? Que por cierto les va a servir, ¿verdad, jóvenes? Y les voy a mostrar lo siguiente. ¿Por qué quiero que lo hagamos directamente con la configuración de la tarjeta de red? Porque la vamos a hacer acá, porque si ustedes se pueden dar cuenta, la clase D y la clase E me dice que no tiene ningún tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque no aplica ni para redes grandes, ni para medianas y ni para pequeñas. Este tipo de segmento de red aplica para un componente llamado multicast. Y multicast se aplica dentro de los dispositivos de red. Entonces, yo no puedo configurar mi tarjeta de red con una clasificación tipo D y tipo E. Interesante. Quiero ver, ingeniero, si es cierto. Vamos a hacerlo ahorita, pues. Esto es más, vale. Vamos, pues, chicos. Vamos, para quien ya está en este punto, espero que sí, más de alguien. Voy a abrir. Bueno, vamos a dar clic acá, donde dice opciones avanzadas, por favor. Vamos vamos a dar clic acá, donde dice agregar una dirección IP. Miren qué es lo que vamos a hacer. Acá en dirección IP, vamos a escribir el tipo de dirección en relación a lo que se me muestra en esta pantalla y vamos a ver si hace match con el tipo de clasificación o el sufijo CDR. Vamos a ver, vamos a hacer la primera configuración. Vamos a agarrar desde vamos a configurar la primera, 192.1.1 o vamos a poner 192.0.0.0. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver. Voy a venir por acá y voy a decirle 192.0.0.0. Presiono la tecla Tab y cabalmente. Miren, me dice mi máscara de subred
255, 255, 255. De una vez me dice que eso es un tipo de clasificación C. Ok, perfecto. Ahora voy a configurar hasta la que me corresponde acá. Miren, 223, 255, 255, 255. Vamos a ver qué pasa acá. Voy a borrar por acá. Y voy a borrar por acá. Me decía la imagen 223, 255, 255, 255. 223, 255, 255, 255. Presiono Tab y me dice clasificación C. Miren qué es lo que voy a hacer ahorita. No voy a mover nada. Únicamente le voy a cambiar aquí al otro segmento. Miren, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? 224. Y de una vez me dice, miren, el 224 no es una entrada válida. ¿Por qué? ¿Por qué no es una entrada válida? Porque la 224 se utiliza para la aplicación de multicast. Este concepto de multicast lo vamos a ver en redes 2 para poder entenderlo. Entonces, yo no puedo configurar en mi computadora una clasificación de red tipo D. Vamos a ver si sí puedo en la tipo A, ingeniero. Vamos a ver. Me voy a ir acá. Le doy clic en aceptar. Voy a borrar su máscara de su red. Voy a borrar por acá. Y le voy a colocar la 1.1.1.1. Le voy a dar en la tecla Tab. Y cabalmente, miren. Máscara de su red, 255. Significa que cuando yo tengo mi máscara de su red con un solo segmento de valores de 255, es una clasificación A. Y cabalmente, miren, va de la 0 hasta la 127. Voy a cambiar a la 128. Me tiene que aparecer dos espacios de 255. Vamos a ver si me aplica por acá. Ahí me aplicó solo uno, miren. Voy a meterla 128.1.1.1. Tab y cabalmente, miren, me ocupó dos lados de la máscara de su red. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos ver la clasificación. ¿Ok? Bueno, algo que quería yo mencionarles es lo siguiente. En cada tipo de clasificación de red, cuando yo menciono barra 0, barra 1, barra 24, la barra 24 ya sabemos que son 256 dispositivos que yo puedo configurar. Desde la 1 hasta la 256. Pero la imagen me dice que es desde la 1, me dice que son solo 254. ¿Por qué? Porque la clasificación de redes siempre utiliza dos IPs por default. Dos IPs las agarra y ya no las puede configurar. Porque eso lo utiliza para el broadcast. Broadcast es otro elemento y otra definición que toma como configuración cada segmento de red. Miren, aquí me dice cantidad de hosts 254 y en la presentación me dice cantidad de hosts 256. ¿Por qué? Porque cada clasificación de red me toma o me agarra dos IPs por default. Ahora les quiero mostrar lo siguiente y con esto finalizo la práctica. Significa que, si ustedes se pueden dar cuenta, yo voy de manera descendiente. 32, 31, 30, 29, 28. Miren cómo va la clasificación. Va lógicamente de mayor a menor. 22, 21, 20, 19 y así voy. Significa que cuando yo llegue, miren, cuando yo llegue a la 2 a la 0, que es barra 32, 2 a la 0, ¿a qué es igual, jóvenes? Es igual a 1. Significa que yo dentro de esta clasificación ya no tengo IPs disponibles. Tampoco vean en la barra 31. ¿Por qué? Porque ya la propia configuración de red ya tomó sus dos IPs por default para broadcast. Entonces significa que barra 31 yo ya no puedo conectar redes. En barra 30 sí.
porque 2 que agarro para la red y 2 que yo ya puedo configurar. Pero ¿por qué no puedo configurarlo yo dentro de mi computadora? Porque la configuración E está por temas de investigación, de este tema de los institutos de telecomunicaciones, y la clasificación D funciona para multicast, para todos los dispositivos de red. Entonces yo solo puedo configurar A, B y C. La C es la que más utilizamos nosotros, la B es la que utilizan las empresas de telecomunicaciones, y la A es la clasificación a nivel mundial. Es la clasificación que hoy en día utiliza Internet para poder entender un poquito el panorama de redes. Bueno, muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Y con eso pues finalizamos. ¿Alguna pregunta con el tema del sufijo SID-R, jóvenes? ¿No? ¿Logré explicarme? ¿Me entendieron? ¿Los confundí? La idea era que ustedes pues al final pues supieran qué es SID-R. Al final SID-R pues es un enrutamiento entre dominios, que no lo hago yo, que no lo hacen ustedes. Lo hace la propia configuración de la tarjeta de red. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo claro? ¿O no me escucharon? ¿O vuelvo a repetir? Bueno, muy bien. Para cambiar un poco de tema, ahí estamos con el tema del SID-R, eso tendría que haber venido en el segundo examen parcial, pero por temas de tiempo no se cubrió, entonces ahorita se va al examen final. Y ahora pues vamos a hablar un poquito del transporte de datos, el protocolo, el famoso protocolo UDP y el famoso protocolo TCP, que son los dos tipos de protocolos, van orientados al protocolo de Internet, ¿ok? Cada vez que ustedes escuchen UDP y TCP, van orientados al protocolo de Internet. Pero no necesariamente, cuando ustedes escuchen protocolo de Internet, no piensen en navegación, jóvenes. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes no tienen Internet y abren una pantalla, vamos a ver, HTTP, nada más, diagonal, UMG. Cuando ustedes abren una página, pero la página les da un error, eso es otra cosa que no hayan servicios levantados o configurados, a que no exista una configuración de conexión. O sea, no piensen, cuando yo digo protocolo de Internet, no pensemos en navegación de Internet. Acá en redes es comunicación de datos, transporte de datos. ¿Para qué? Para que se pueda entender un poquito, jóvenes. Es como cuando ustedes, por ejemplo, levantan un servicio y le dicen, creo que, no sé si yo tengo, el famosísimo localhost. Vamos a ver si tengo algún servicio. No tengo ningún localhost. El famosísimo localhost. Ahí, miren. Eso no significa que no... Eso está viajando y está funcionando ahorita por medio de protocolos TCP y protocolos UDP. Pero que no haya una página no significa que no haya Internet. Significa que la página no tiene servicios, está mal configurada, no sé, le hace falta, no sé, desarrollo, publicaciones, etcétera, etcétera. Pero esto no significa que no haya Internet, ¿verdad, jóvenes? Eso ya es otra cosa, jóvenes. Bueno, ¿qué significa TCP? Protocolo de control de transmisión. ¿Qué significa UDP? Protocolo de datagramas de usuario. UDP es el protocolo sin conexión que se ejecuta sobre IP, y TCP es un protocolo orientado a conexión que se ejecuta también sobre el protocolo IP. Sin conexión significa que un host puede enviar un mensaje a otro host
sin establecer primero una conexión con el recipiente. ¿Qué significa? UDP es un tipo de protocolo orientado a la no conexión. O sea, viene el protocolo UDP y manda la información. Si existe comunicación, bueno, y si no, pues a él no le interesa. En cambio, el TCP sí es un protocolo orientado a la conexión. Por eso cuando nosotros decimos TCP/IP, rápido nos imaginamos Internet. En cambio, UDP no. Y cada tipo de protocolo maneja sus propias aplicaciones, y eso es lo que vamos a ver a continuación. El rol de la capa de transporte es la siguiente. Es la habilitación de aplicaciones entre dispositivos para establecer una comunicación. El rol de la capa de transporte en el modelo OSI aplica en la capa número 3. La capa de transporte traslada los datos entre las aplicaciones en dispositivos de la red. Acá es donde está todo el tema de los routers, los switch, los usuarios, los hosts, los clientes, los nodos, etcétera, etcétera, etcétera. La capa de transporte. Y para todo ello, pues, ¿cuál es la función de la capa de transporte? La capa de transporte, pues, es la responsable de establecer una sesión de comunicación temporal entre dos dispositivos. Lógicamente, jóvenes, yo estoy, en este preciso momento estoy dando la clase virtual. Y ustedes son mis usuarios finales. Pero ¿qué pasa? ¡Pum! Se va la energía eléctrica con Leonardo, por ejemplo. Este tipo de función de capa viene y se fue la electricidad con Leonardo, la capa de transporte en automático deja de funcionar. En cambio, en UDP, en cada protocolo, dice qué hacer. ¿Mantengo la conexión o no mantengo la conexión? Ya va a depender qué tipo de protocolo yo voy a utilizar. ¿Ok? Eso es lo interesante de la función de la capa de transporte. Bueno, y de transmitir datos entre ellas. TCP/IP utiliza dos protocolos para lograrlo. El primero es el protocolo de transmisión, llamado TCP, y el protocolo de datagramas de usuario, llamado UDP. Principales responsabilidades de los protocolos de la capa de transporte. Otra función de la capa de transporte es el rastreo de comunicación individual entre aplicaciones en los hosts de origen y los hosts destino. Otra función de la capa de transporte, la división de los datos en segmentos para su administración y reunificación de los datos segmentados en streams de datos de aplicación en el destino. Y otra función de la capa de transporte es la identificación de la capa de aplicación correspondiente para cada stream de comunicación. Algo bien interesante de lo que es la capa de transporte, acá no quiero entrar mucho a detalle, es la manera de cómo yo quiero enviar la información. Y cada información, gracias a estos protocolos de comunicación, el TCP y el UDP, yo hago que pueda darles esta clase virtual. Puede que en algún momento se pierda mi voz, se pierda el video, pero todos estos tipos de protocolos de comunicación o de transmisión hacen que toda esa transmisión sea eficiente o sea deficiente. Y muchas veces no son los protocolos. Eso sí, que quede muy claro. Muchas veces no son los protocolos, sino que es el servicio de Internet que nos dan los ISP. No es lo mismo, chicos, no es lo mismo tener 1 mega de navegación que tener 10 megas de navegación. Pero eso ustedes lo saben, es por lógica. Pero pregúntenle a un cliente o a un usuario que no sabe de redes. Ellos andan buscando siempre lo más barato. Y todavía me dicen, mire, ingeniero, ¿y será que con 1 mega aguantará su sistema para que funcione? Y yo solo me agarro la cabeza y digo, ay, Dios mío, este cliente lo que quiere es lo barato.
¿Por qué no preguntar, mire, cuál es el servicio más rentable o más estable que puedo contratar para que su sistema funcione? No, ellos siempre van queriendo lo más barato, jóvenes. Pero bueno, es parte de lo de redes, jóvenes. Confiabilidad de la capa de transporte. Las diferentes aplicaciones tienen distintos requisitos de confiabilidad de transporte. TCP/IP proporciona dos protocolos de transporte: el protocolo de transmisión y el protocolo UDP. El protocolo TCP proporciona una entrega confiable que asegura que todos los datos lleguen a su destino. Eso es bien importante. Miren, el protocolo TCP proporciona una entrega confiable que asegura que todos los datos lleguen a su destino. Esa es la diferencia TCP-UDP. Cada vez que yo configuro un protocolo tipo TCP o tipo UDP, tengo que saber para qué lo voy a usar. Y a eso sumémosle el tipo de protocolo y el puerto que yo le voy a configurar a ese protocolo. La mayoría de ingenieros en sistemas utilizamos TCP. ¿Por qué TCP? Porque es el tipo de aplicación que yo quiero hacer. Si voy a crear un sistema con HTTPS, si voy a crear una tecnología con HTTP, o si solamente voy a transmitir o transferir datos, mejor utilizo UDP. ¿Por qué TCP no, ingeniero? ¿Y por qué UDP? Porque cada protocolo hace su propia tarea. ¿Por qué? Un file server o un famosísimo servidor de archivos, él no necesita que la entrega sea confiable. ¿Por qué? Porque solamente envía los datos, la transmisión de información. Si llegó, bueno, y si no llegó, pues disculpe, se interrumpió la sesión y hasta ahí nomás llegó. De 10 archivos solamente le llevé 5. Y los demás, pues si quiere, vuélvalos a copiar. Pero en TCP no. Imagínense una página web. Una página web no les puede decir, miren, solo les voy a mostrar las letras y las imágenes no. ¿Verdad que no se puede? No se puede. Bueno, protocolo TCP utiliza acuse de recibido, el famoso ACK. Cuando ustedes escuchen ACK en redes, significa acuse de recibido. Y esto solamente pues lo maneja el protocolo TCP. Y punto. Mayores demandas sobre la red. ¿Qué significa? Mayor sobrecarga. Cuando yo utilizo protocolo TCP, utilizo más ancho de banda. Necesito más servicios. Necesito mejor tecnología, mejores marcas, el cableado, categoría 6, fibra óptica. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor demanda sobre la red. Protocolos de datagramas de usuario. Proporciona solo las funciones básicas para la entrega. No proporciona confiabilidad y tiene menor sobrecarga. Entonces, va a depender qué tipo de tecnología o qué tipo de servicio al final ustedes van a dar como futuros ingenieros de sistemas. Y les quiero poner un ejemplo. Y es que lo bonito de la ingeniería es de que todos los días nos ponen reto las personas. El día de ayer, cabalmente, me consultaban si yo sabía de alguna forma o algún software que enviara 35,000 correos con tan solo un clic. Entonces, me pusieron en qué pensar. Primero, porque no lo había hecho. Y segundo, porque si yo abro un Outlook, un Gmail, un Hotmail, lo que sea, no me va a permitir enviar 35,000 correos electrónicos a la vez. Y si cada correo pesa 2 megas, estoy hablando de una transferencia de datos de
Vamos a ver. 2 megas por 35,000. De 70,000 megas que yo voy a enviar. Entonces, acá es donde yo ya pienso. ¿Qué tipo de plataforma puedo desarrollar? ¿Qué tipo de sistema puedo implementar? ¿Con protocolo TCP o con protocolo UDP? Entonces, aquí ya está la incógnita, ¿miren? ¿Qué tipo de herramienta yo quiero desarrollar? ¿Qué quiero implementar? Y acá está, ya casi voy finalizando, chicos. Y acá está el tema de la aplicación tanto para TCP o para UDP. Para TCP nosotros utilizamos la aplicación tanto como FTP, HTTP y SMTP. Esos tipos de servicios yo puedo otorgar con TCP. Y con UDP, el TFTP o el DNS. El DNS, el famosísimo servidor de nombre de dominios. ¿Y por qué no es necesario que yo utilice un TCP? ¿Por qué? Porque el servidor de nombre de dominios no necesita seguridad, no necesita ancho de banda, no necesita, dependiendo de la tecnología, y realmente no sé cómo aplica el servidor de nombre de dominios, pero la aplicación para cada tipo de servicio utilizamos este tipo de protocolo. ¿Ok? Para el tema de Internet, los dos protocolos se enlazan al famosísimo IP, que era lo que mencionaba al inicio. Y el acceso a la red, tanto puede ser para redes LAN o para redes WAN. Los dos tipos de protocolos como servicio. ¿Ok? Y acá pues ya empiezo con el tema de la introducción a TCP. ¿Qué quiere decir? Sus cualidades. En este caso, pues está orientado a la conexión, tiene una entrega confiable, sirve para la reconstrucción de datos ordenados, tiene un control de flujo y tiene un protocolo con estar. El UDP, pues es orientado a la no conexión, o mejor dicho, sin conexión. La entrega es poco confiable, no hay reconstrucción de datos, sin control de flujo y protocolos sin estar. Esto normalmente, este tipo de protocolo UDP se puede utilizar para un sistema de nombres de dominio. Vamos a configurar en Cisco Packet Tracer la otra semana, creo yo que ya nos toca. Voy a recordar un poquito, permítanme. Vamos a ver. DNS, sí, la otra semana vamos a configurar un servidor de nombres de dominio y ahí pues vamos a poder hacer la dinámica, vamos a poder hacer el ejemplo, cómo podemos aplicar este tipo de protocolo. También es para streaming y video, y también pues lo usamos para la voz IP, o sea, lo que hoy en día pues configuramos la voz por internet, como normalmente se conoce, ¿verdad, jóvenes? Y vamos a ver qué más tenemos acá. Aquí ya son solo temas de conexiones, de especificación, pero sí quiero hacer esta prueba. Miren, en redes de computadoras hay un comando que se llama netstat. Netstat se utiliza para inspeccionar las conexiones TCP que están abiertas y en ejecución en nuestra computadora. Cuando habla del host de red es la computadora. Como por ejemplo, yo ya estaba lanzando un netstat, pero si gustan ustedes, vamos a lanzarlo, solo para que ustedes vean. Voy a colocar acá cmd y voy a aplicar este comando netstat. Doy enter y me empieza a decir qué puertos yo tengo establecidos y qué puertos yo tengo en ejecución. Miren, tengo el puerto TCP 127.0.0.1. Normalmente, cuando ustedes escuchen el 127, normalmente es para el localhost, para el host local. Ya luego ya me empieza a lanzar. Miren, en mi IP, yo me imagino que ha de tener yo la IP 10. Tengo la conexión TCP
con el puerto. Miren, y aquí ya viene lo interesante. Tengo el puerto 51.652 y acá está toda su enumeración. Miren, la enumeración del puerto. También tengo una conexión TCP con el puerto 5432. Miren, pero ingeniero, ¿cómo sabe usted qué puerto es este? Le voy a mostrar. Existe una página en internet que se las voy a compartir en este preciso momento, que la idea es que ustedes también tengan la información, jóvenes. Ok, ahí les compartí en el chat una página en internet donde ustedes pueden colocar el número de puerto y la página les dice para qué sirve. Interesante. Por ejemplo, voy a buscar la 5232. Miren, me voy a meter a esa página y voy a colocar acá la 5432, creo yo que era. Permítame. 5432, ok. Sí, 5432 y únicamente le doy clic en buscar. Acá, miren. Y me dice, miren, este tipo de protocolo TCP, UDP, con el número de puerto 5432, usted lo está utilizando para un manejador de base de datos Postgres. Excelente, mire. Y ahí me dice para qué servicio yo estoy utilizando el protocolo y ese puerto, mire. Entonces, cada vez que ustedes corren el servicio NetStat, les dice qué puertos y qué protocolos tienen ustedes establecidos. ¿Ok? Vamos a ver, acá tengo otro que es el 5958. Vamos a ver, 5958. Buscar. Y me dice que es para el Dynamic Private Port. O sea, es un servicio local. Se usa para el control de transmisión. Es TCP, cabalmente. Es un TCP. Perfecto. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos ir viendo de esa página que yo les envié para ver qué puertos y qué programitas, pues al final ustedes tienen abiertos. Y punto. Y punto. Bueno, muy bien, chicos. Entonces les dejé por ahí este link que les puede servir en algún momento determinado. Y con eso, pues, ya solamente tenemos acá temas de información para que ustedes, pues, tengan datos ahí ya para empezar a tener contenido para el examen final. Acá en la parte final, yo les tengo un link donde habla de los puertos de TCP, UDP, pero en el link, lógicamente, no lo voy a explicar todos, ¿verdad, jóvenes? Porque en el link está la cantidad o lista de puertos que existen para TCP y para UDP. Acá también la cantidad de puertos que ustedes pueden imaginarse. Hay un promedio de 65.536 puertos que ustedes pueden asignar a TCP o a UDP. Vamos a ver por acá. Acá creo yo que tengo el puerto. Vamos a ver. Aquí también en el puerto 443. El puerto 443 me sirve para el HTTPS. Vamos a ver si es cierto. Me voy a ir a la búsqueda y escribo aquí 443. Le doy buscar. Y me dice, es para el detalle HTTPS. ¿Ven? Acá está. Entonces, esta paginita sí sirve, chicos. Esta página sí sirve para yo poder identificar para qué puedo utilizar dentro de cada protocolo de red, qué puerto. ¿Ok? Y acá está su listado. Miren, aquí está todo el listado de la cantidad de puertos que ustedes pueden utilizar. Bueno. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, muy bien, chicos. Vamos a pasar a asistencia y con eso nos quedamos el día de hoy. Seguro que no tienen ninguna duda, ¿verdad, jóvenes?
Muy bien, joven, muchas gracias. El único que... O los dejé con dudas o los confundí más. Bueno, muy bien. Vamos con... Hay 44 compañeros y en el listado hay 44 también, ¿no? ¿Alguien que tenga 2 computadoras conectadas, chicos? Yo, ingeniero. Ah, ok, perfecto. Entonces sí hay 43. Solo quiero confirmar a alguien, permítanme, chicos. Muy bien. Milton Giovanni López Hernández. ¿Está por acá, jóvenes? Perdone. Milton Giovanni López Hernández. ¿No? Milton. No está. Ok. Sí, es que fue la única persona que no me respondió parcial. Bueno, vamos rápidamente. Por favor, si alguien no menciono, va a ser más fácil. Si alguien no menciono, mejor que me diga. Voy con Walter Roberto, Miguel Osmín, Rudy Misael, Pedro Alejandro, Hugo Ernesto, Kevin Abimael, Edgar Roberto, Ronnie Jeremías, Michael Giovanni, Samuel Estuardo. Ok, perfecto. Josué Rodrigo, Juan Carlos Chamalé, Alan Víctor, Milton Aurelio, Raúl Guillermo, Cristian José, Juan José, Yandy José, Anderson Emanuel, Wilmer Estuardo, Anderson Samuel, Carlos Eduardo, Herbert Estuardo, Fernán Emilio, Guisman Augusto, Braham Alir, Clay Ruiz, Luis Giovanni, Brian Sacbochol, Daniel Esteban, Jonathan Allison, Leonardo Sontay, Freddy Alexander, Eddie Joel, José Manuel Figueroa, Jorge Ricardo Monzón, Jaime Raúl Carbón, José Isaías Chic, Julio Emulul, Wendy Magalí, Cristian Omar, Edwin Iván y por último Johnny Colá. ¿Hay alguien que no mencioné, jóvenes? No, ¿verdad? Sí, es que con respecto al parcial voy a ingresar en extraordinario. Ah, muy bien. Milton Giovanni, es usted, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, compañero. Esa era mi pregunta o mi duda. Muchas gracias ahí por pues comunicarlo, ¿verdad, jóvenes? Ah, no se preocupe, Milton. Bueno, muy bien, chicos. Entonces eso fue todo el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase virtual. Bendiciones. Feliz día, Inge. No, ingeniero. Igualmente, adiós.